La celebración en Thornfield Park. Oh, mira, ahora va a llorar. Qué absolutamente patético. La lluvia había estado cayendo durante 3 días cuando la familia Ashworth se reunió en Thornfield Park para celebrar el compromiso de Lucinda con Sir Robert Hartley. No era el tipo de lluvia delicada y romántica sobre la que escribían los poetas, del tipo que empañaba las ventanas y le hacía a uno anhelar un fuego y un libro. Esta era la implacable lluvia gris de finales de octubre, del tipo que empapaba la piedra y se instalaba en los huesos de las casas viejas, del tipo que acortaba los temperamentos y alargaba los silencios. Eliza Ashworth estaba de pie junto a la ventana del salón amarillo, con las yemas de los dedos presionadas contra el cristal frío. Observaba la lluvia esculpir ríos por el cristal y se decía a sí misma que no estaba contando las horas hasta que pudiera irse. Tenía 24 años. Había asistido a 7 celebraciones de compromiso en los últimos 3 años, cada una para un primo, una amiga o la hija de un vecino. Y había aprendido a fingir satisfacción de la misma manera que uno aprendía a bordar o a tocar una sonata, con práctica, precisión y una ausencia total de sentimientos genuinos. Detrás de ella, la habitación zumbaba con la energía particular de una ocasión familiar. Su madre estaba sentada en un rincón con sus 2 tías, con las cabezas inclinadas sobre telas de boda, sus voces un murmullo constante de seda contra satén, blanco contra marfil, los méritos de las perlas, el escándalo de las mangas cortas. Su padre estaba de pie cerca del fuego con su tío, ambos hombres hablando en los tonos bajos y satisfechos de hombres que habían casado con éxito a una hija y esperaban ser felicitados por ello. Y en el centro de la habitación, rodeada de admiradores y simpatizantes, estaba sentada Lucinda, la hermosa, dorada y triunfante Lucinda, aceptando cumplidos como si fueran su derecho, lo cual Eliza suponía que lo eran. Lucinda siempre había sido el tipo de chica para la que la vida se organizaba placenteramente. Había nacido hermosa, había seguido siendo hermosa, había aprendido desde temprano que la belleza era una moneda más valiosa que el ingenio o la amabilidad, y la había gastado a manos llenas. Su compromiso con Sir Robert, un baronet con 8,000 al año y una finca en Surrey, no fue una sorpresa. Era inevitable. La única pregunta había sido ¿a cuál de sus muchos pretendientes elegiría? Y había elegido sabiamente. Un hombre lo suficientemente guapo para halagar su vanidad, lo suficientemente rico para satisfacer su ambición y lo suficientemente aburrido para nunca desafiar su dominio. Eliza se apartó de la ventana. La lluvia la había hipnotizado hasta llevarla a algo parecido a la calma, y no confiaba en ello. Ella no era hermosa, no de la manera en que Lucinda era hermosa, no de ninguna manera que importara en salones y salones de baile. Tenía el cabello castaño donde Lucinda lo tenía dorado, facciones afiladas donde Lucinda las tenía suaves, y nunca había aprendido a hacer que su rostro dijera cosas que no sentía. Cuando estaba aburrida, parecía aburrida. Cuando estaba enojada, parecía enojada. Y cuando estaba herida, que era más a menudo de lo que admitiría ante nadie, incluyéndose a sí misma, parecía como si fuera a decir algo de lo que luego se arrepentiría. Había dicho muchas cosas de las que luego se arrepintió. Era, como su madre le recordaba a menudo, su rasgo característico. La llegada del duque la puerta se abrió, y Eliza sintió el cambio en la habitación antes de entender qué lo había causado. La conversación no se detuvo, eso habría sido demasiado obvio, pero cambió. Las voces se volvieron más cuidadosas, las posturas se volvieron más correctas, la mano de su madre voló a su cabello. Sus tías intercambiaron una mirada que comunicaba algo urgente y tácito, y entonces vio por qué. El hombre que entró era alto, más alto que cualquier hombre en la habitación, con hombros que parecían llenar la puerta y un rostro que no revelaba nada. No era guapo de la manera suave y agradable en que Sir Robert era guapo. Era guapo de la manera en que una tormenta era hermosa, o un lobo, o una espada. Había algo en la arquitectura de su rostro, la mandíbula afilada, los pómulos altos, los ojos del color de la pizarra invernal, que hacía que uno quisiera apartar la mirada y mirar más de cerca al mismo tiempo. Vestía de negro, lo cual debería haber sido intrascendente, pero en él parecía una declaración, una advertencia. Eliza supo quién era antes de que su tío pronunciara su nombre. Todo el mundo en Inglaterra sabía quién era. «Su gracia», dijo su tío,
cruzando la habitación con el tipo de deferencia ansiosa que hacía que a Elisa le dolieran los dientes. Estamos honrados. No esperábamos, es decir, cuando enviamos la invitación, nunca imaginamos que realmente aceptaría. El duque de Ashworth, porque ese era quien era, Marcus Blackwood, el sexto duque de Ashworth, primo lejano de la familia, y el hombre más poderoso con el que cualquiera de ellos había estado en la misma habitación, no sonrió. Su voz era baja y fría, el tipo de voz que no necesitaba elevarse para llamar la atención. Me encontraba en la zona, y confieso que sentí curiosidad. Curiosidad, su gracia, por conocer a la joven que ha capturado el corazón de Sir Robert. Lo dijo sin inflexión, como si corazón fuera una palabra que había leído en un libro, pero nunca usado en una conversación. Su mirada se movió por la habitación, pasando por la madre de Elisa, sus tías, el grupo de admiradores, y se posó en Lucinda. La señorita Ashworth, supongo. Lucinda se levantó de su silla como una flor girando hacia el sol. Llevaba seda rosa, y nunca se había visto más hermosa, y lo sabía. Su gracia, dijo, haciendo una reverencia tan perfecta que podría haber sido ensayada, nos honra con su presencia. ¿Lo hago? La expresión del duque no cambió. ¡Qué afortunado! Hubo una ola de risas inciertas. Nadie estaba muy seguro de si había hecho una broma. Nadie estaba seguro de nada acerca de él, se dio cuenta Elisa. Era el tipo de hombre que mantenía a la gente desequilibrada deliberadamente, que empuñaba su silencio como otros hombres empuñaban espadas. Ella había escuchado las historias. Todos habían escuchado las historias. El duque que había heredado su título a los 22 años, cuando su padre murió en un accidente de casa, el duque que había estado comprometido una vez, hace años, con una mujer que había muerto antes de la boda. Algunos decían que por enfermedad, otros decían que por desamor, algunos decían algo más oscuro que nadie nombraba. El duque que no había sonreído en público en 6 años, el duque que había rechazado a todas las mujeres elegibles en Inglaterra, y parecía decidido a dejar que su título muriera con él. Estaba parado a menos de 3 metros de ella ahora, y podía ver las líneas alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos grandes y capaces, permanecían perfectamente quietas a sus costados. No estaba relajado, estaba controlado. Había una diferencia, y Elisa había pasado suficiente tiempo controlando sus propios impulsos para reconocerlo en otra persona. «Permítame presentarle a mi familia», decía su tío, gesticulando hacia los distintos grupos de parientes. «Mi esposa, la Sera Ashworth, mis hermanas, la señora Pemberton y la señora Crane, mi cuñado, el señor Crane, y por supuesto, mi sobrina, Elisa», interrumpió su madre, apareciendo a su lado con la sonrisa particular que ponía cuando estaba a punto de decir algo que esperaba fuera ignorado. «Mi hija, la señorita Elisa Ashworth. Ella es simple», dijo Lucinda y se rió. La palabra flotó en el aire como un disparo. Elisa sintió que su rostro se calentaba y luego se enfriaba. Había escuchado cosas peores de Lucinda, mucho peores, pero nunca en compañía, nunca frente a un extraño, nunca con esa crueldad brillante y descuidada que lo hacía sonar como una simple observación en lugar de un arma. «Lucinda», murmuró su tía, pero fue demasiado suave para ser una reprimenda. «¿Qué?» Los ojos de Lucinda estaban muy abiertos, inocentes. «Solo quise decir, ella sabe que la amo entrañablemente, ¿no es así, Elisa? Pero debemos ser honestos. Ha tenido 3 temporadas y todavía no hay pareja. En algún momento, uno debe aceptar que quizás el matrimonio simplemente no es. ¿No es qué?» La voz del duque cortó a Lucinda como hielo a través de seda. Lucinda parpadeó. «Le ruego me perdone, ¿no es qué, señorita Ashworth? ¿No está en su futuro? ¿No está en su naturaleza? ¿No está en sus estrellas?» No se había movido, no había levantado la voz, pero algo en la habitación había cambiado. La temperatura bajó, el aire había cambiado. Me encuentro curioso por la sabiduría que está a punto de impartir sobre las perspectivas de su prima. Por favor, continúe. La sonrisa de Lucinda vaciló. Yo solo quise decir, sí, solo quiso decir. La mirada del duque se movió, lenta y deliberadamente, de Lucinda a Elisa. Ella sintió que aterrizaba sobre ella como un peso físico, como una mano presionada contra su pecho. «Señorita Ashworth».
Elisa no sabía si se dirigía a ella o a Lucinda, no sabía si se suponía que debía hablar, hacer una reverencia o huir. La otra señorita Ashworth, aclaró él, y ahora ella estaba segura de que la estaba mirando a ella, solo a ella. Creo que no nos han presentado adecuadamente. No lo han hecho, se escuchó decir a sí misma. Su voz le sonó extraña a sus propios oídos, más firme de lo que se sentía, más tranquila de lo que tenía derecho a estar. Pero sospecho que ya lo sabía. Su gracia. Algo parpadeó en sus ojos. Podría haber sido sorpresa, podría haber sido interés. Desapareció antes de que ella pudiera nombrarlo. Lo sabía, dijo. Deseaba escucharla hablar por sí misma. Encuentro que la gente revela mucho en cómo responde a la mala educación. La habitación se había quedado en silencio. Elisa podía sentir el horror de su madre irradiando desde casi 1 metro de distancia. Podía sentir la furia de Lucinda, enroscada y lista para atacar. Podía sentir el peso de cada ojo en la habitación, esperando a ver qué haría. Levantó la barbilla. Y que he revelado su gracia, que tiene contención. Hizo una pausa. Y que su contención le está costando algo. Ella no sabía cómo responder a eso. Nadie había visto nunca su contención como otra cosa que no fuera buena educación. Nadie había sugerido nunca que pudiera ser un sacrificio. Quizás, dijo, cuesta menos que la alternativa. ¿Lo hace? Su voz era suave ahora, casi gentil, y de alguna manera eso era peor que la frialdad. Me lo pregunto. Se volvió hacia la habitación y el hechizo se rompió. La conversación se reanudó. Su madre apareció a su lado, siseando algo sobre modales e impresiones y la importancia de no antagonizar a los duques. Su tío estaba guiando a su gracia hacia los refrigerios, hablando demasiado alto sobre el clima y los caminos y la excelencia de la casa local. Lucinda había recuperado su sonrisa y se reía de algo que Sir Robert había dicho, aunque sus ojos seguían lanzándose hacia Elisa con algo que parecía furia y miedo combinados. Elisa se quedó muy quieta y trató de recordar cómo respirar. El duque la había defendido. Oh, no, eso no era del todo correcto. No la había defendido, simplemente se había negado a dejar pasar desapercibida la crueldad de Lucinda. La había obligado a ver lo que había hecho, y lo había hecho tan silenciosamente, tan precisamente, que Lucinda había sido humillada sin que se levantaran palabras en su contra. Era, pensó Elisa, la pieza de violencia más elegante que había presenciado jamás. Y cuando el duque la miró desde el otro lado de la habitación, solo una vez, solo brevemente, sus ojos grises encontrando los de ella con una precisión que no debería haber sido posible en un salón atestado, entendió algo para lo que aún no tenía palabras. Él había escuchado todo, había entendido todo, y no había apartado la mirada. El encuentro, al amanecer esa noche, Elisa soñó con tormentas. Se despertó antes del amanecer a una casa que aún dormía y una lluvia que finalmente se había detenido. El silencio se sentía extraño después de 3 días de constante tamborileo, expectante de alguna manera, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Se vistió sin llamar a una sirvienta, eligiendo el más viejo de sus vestidos de mañana, el de lana marrón, que hacía que su madre hiciera una mueca y Lucinda se riera. No le importaba. El vestido era cálido y cómodo y no le exigía nada. Y hoy, de todos los días, quería que no le exigieran nada. Los pasillos de Thornfield Park estaban tranquilos mientras bajaba las escaleras. La casa pertenecía a su tío, y era grandiosa de la manera en que el dinero nuevo siempre era grandioso, todo pulido y perfecto y un poco demasiado. Las alfombras eran demasiado gruesas, las pinturas eran demasiado grandes, los candelabros goteaban cristales como lágrimas congeladas. Era una casa diseñada para impresionar, y a Elisa siempre le había parecido agotadora. Se escabulló por la sala de estar matutina y salió por las puertas francesas, se aclara la garganta hacia el jardín. La lluvia había dejado el mundo lavado y limpio, la hierba estaba pesada de agua, empapando sus medias botas en segundos, y las rosas se marchitaban bajo el peso de las gotas que se aferraban a sus pétalos como pequeñas joyas. El aire olía a tierra mojada y hojas moribundas, y a algo más, algo afilado y frío, que hablaba de la llegada del invierno. Caminó sin destino, siguiendo los senderos de grava entre los setos, dejando que su mente se vaciara de todo, excepto del ritmo de sus pies y el susurro del viento
en las ramas desnudas por encima de ella. Había aprendido este truco hace años, cómo caminar hasta alcanzar una especie de vacío, cómo dejar atrás sus pensamientos como un abrigo que podría recoger más tarde. Era la única forma en que sobrevivía a estas reuniones familiares, la única forma en que sobrevivía a Lucinda. Dobló una esquina y se detuvo. Él estaba de pie al final del sendero, cerca del viejo reloj de sol de piedra, y la estaba observando. El duque de Ashworth se veía diferente a la luz de la mañana, menos como una tormenta quizás, más como las secuelas de el aire quieto y gris que sigue al trueno. No llevaba abrigo, solo un chaleco oscuro sobre una camisa blanca, y su cabello estaba húmedo, como si él también hubiera estado caminando en el jardín mojado. Se veía más joven de lo que se había visto la noche anterior, más humano, y también, de alguna manera, más peligroso. Señorita Ashworth. No sonaba sorprendido de verla, no sonaba a nada en absoluto. ¿Su gracia? Ella consideró regresar, retirarse a la casa, encontrar alguna excusa para evitar lo que fuera esto, pero sus pies no se movieron. Sus pies parecían haber decidido sin consultarla que se quedaría. Está despierta temprano. No duermo bien en casas extrañas. Él hizo una pausa. Yo tampoco duermo bien en las conocidas, pero las extrañas son peores. Era más de lo que ella esperaba que dijera, más de lo que esperaba que admitiera. Lo archivó como una carta en una mano que aún no sabía cómo jugar. Yo tampoco, dijo ella. Encuentro que acostarme en la oscuridad le da a mi mente demasiado espacio para divagar. ¿A dónde divaga? La pregunta fue simple, pero la forma en que la hizo, directa, sin rodeos, como si realmente quisiera saber la respuesta, la hizo vacilar. A ningún lugar útil, dijo finalmente, a ningún lugar al que elegiría ir. Él asintió, como si esto tuviera perfecto sentido, y se volvió hacia el reloj de sol. Era viejo, más viejo que la casa, tallado en piedra gris que se había alisado con siglos de clima. Las palabras alrededor de su cara estaban medio legibles ahora, pero Elisa sabía lo que decían. Tempus fugit. El tiempo vuela. Le debo una disculpa, dijo el duque, sin mirarla. ¿De verdad? Por mi comportamiento de anoche. Avergoncé a su prima y, por extensión, la avergoncé a usted. Esa no era mi intención. ¿Cuál era su intención? Se quedó callado por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más baja, más áspera, como si las palabras estuvieran siendo extraídas de algún lugar profundo. Tenía la intención de hacerle sentir una décima parte de lo que usted debe haber sentido al escuchar esas palabras, una décima parte de lo que probablemente le ha hecho sentir 1000 veces antes. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Me equivoqué? Elisa no respondió. No pudo responder. Estaba demasiado ocupada tratando de entender cómo este hombre, este extraño, este duque, esta persona que había conocido por primera vez hacía menos de 12 horas, podía ver tan claramente lo que su propia familia se negaba a reconocer. He conocido mujeres como su prima, continuó él cuando ella no habló. He sido lastimado por mujeres como su prima. Reconozco la crueldad cuando la veo, incluso cuando lleva un rostro bonito y un vestido de seda rosa. Su mandíbula se tensó, especialmente entonces. La mujer con la que estuvo comprometido se escuchó decir a sí misma Elisa, ¿era ella? Sí. La palabra fue cortante, final, una puerta cerrándose. Ella no debería presionar, sabía que no debería presionar. Cada regla de decencia y sentido común y autopreservación básica le decía que cambiara de tema, que ofreciera una cortesía educada, que encontrara alguna manera de retirarse a un terreno más seguro, pero nunca había sido buena para retirarse. ¿Qué le pasó? El silencio se estiró entre ellos como un aliento contenido. Ella observó su perfil, la línea de su mandíbula, la forma en que sus manos, esas manos grandes y quietas, se apretaban se aclara la garganta a sus costados. Murió, dijo él, 3 semanas antes de nuestra boda. Los médicos lo llamaron una fiebre. Su doncella lo llamó un corazón roto. Yo lo llamé. Se detuvo, tragó saliva. Lo llamé de muchas maneras. Ninguna de ellas encajaba. Lo siento. ¿Lo siente? Se volvió para mirarla completamente, y había algo en su expresión que ella no pudo leer. Algo que se parecía casi al hambre. Usted no la conocía. Usted no me conoce. ¿Por qué debería sentirlo? Porque está parado en un jardín mojado al amanecer,
contándole a una extraña sobre la peor cosa que le ha pasado. La voz de Elisa era firme, aunque su corazón no lo era, y porque sé lo que es cargar algo tan pesado sola. Él se le quedó mirando. Ella no podía saber si lo había ofendido, o conmovido, o simplemente confundido. Su rostro no revelaba nada. Era como tratar de leer la superficie de un lago congelado, suave e impenetrable, y posiblemente ocultando algo vasto y oscuro debajo. ¿Qué carga usted, señorita Ashworth? La pregunta aterrizó como una piedra en agua tranquila. El conocimiento de que nunca seré lo que mi familia quiere que sea. Ella no había planeado decirlo. No había planeado decir nada en absoluto, pero las palabras salieron de todos modos, verdaderas y crudas e imposibles de retractar. El conocimiento de que lo he intentado. Lo he intentado tan duro durante tantos años para ser más pequeña, más silenciosa, más apetecible, y nunca ha sido suficiente. Nunca será suficiente, porque lo que ellos quieren no es una mejor versión de mí, lo que ellos quieren es a alguien más por completo. El duque no dijo nada, simplemente la miró, y algo en su mirada, alguna cualidad de atención, de reconocimiento, la hizo sentir como si hubiera sido vista por primera vez en su vida. Alguien como su prima, dijo él. Sí, alguien hermosa y encantadora y vacía. Sí, alguien que nunca estaría parada en un jardín mojado, con un vestido de lana marrón, diciéndole la verdad a un hombre que apenas conoce. Elisa sintió que algo se movía en su pecho. No estoy segura de si eso es un cumplido, su gracia. Yo tampoco. Su voz era suave, pero creo que podría serlo. Se quedaron allí en el silencio de la mañana gris. Dos extraños que de alguna manera se habían convertido en algo más sin que ninguno de los dos lo intentara. El reloj de sol no proyectaba sombra. Las nubes eran demasiado espesas para eso, pero Elisa sintió que el tiempo pasaba de todos modos. Lo sintió deslizarse entre sus dedos como agua, como arena, como todos los momentos que había desperdiciado tratando de ser alguien que no era. Debería regresar, dijo finalmente. Mi madre notará que he desaparecido. ¿Lo hará? La pregunta no fue cruel. Fue simplemente honesta, y la honestidad de la misma dolió más que cualquiera de los dardos de Lucinda. Quizás no, admitió Elisa, pero los sirvientes lo harán, y se lo dirán. Y luego habrá preguntas que no deseo responder. El duque asintió. Preguntas sobre por qué estaba a solas en el jardín conmigo. Sí, ¿ayudaría si le dijera que no tengo intención de lastimarla? Ayudaría, dijo ella, si creyera que usted sabe en absoluto cuáles son sus intenciones. Algo cambió en su rostro, una grieta en el hielo, un destello del agua debajo. Es usted extraordinariamente perceptiva, señorita Ashworth. He tenido práctica. Cuando nadie desea hablar con usted, aprende a observar, aprende a escuchar, aprende a leer las cosas que la gente intenta ocultar. ¿Y qué lee en mí? Ella debería mentir, debería desviar la atención, debería decir algo inteligente, evasivo y seguro. No hizo ninguna de esas cosas. Dolor, dijo ella, culpa, ira que ha guardado tanto tiempo que se ha convertido en parte de usted, y debajo de todo eso, algo que parece esperanza, pero está aterrorizado de nombrarse a sí mismo. El duque se quedó muy quieto. Ve usted demasiado, lo sé. Elisa sonrió, aunque no había alegría en ello. Es mi otra característica definitoria, junto con hablar cuando debería quedarme en silencio y quedarme en silencio cuando debería hablar. ¿Cuál de las dos es esta?, preguntó él. ¿Hablar o guardar silencio? Ella consideró la pregunta, consideró al hombre, consideró la extraña gravedad que parecía atraerla hacia él, a pesar de todo pensamiento sensato en su cabeza. No lo sé, dijo ella. Supongo que lo descubriremos. Y luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa, sintiendo los ojos de él sobre ella durante todo el camino. La cena de celebración. La cena de celebración de esa noche fue exactamente tan terrible como Elisa había esperado. La mesa era demasiado larga, las velas demasiado brillantes, la conversación demasiado ruidosa. Su madre la había sentado en el extremo más alejado, entre una tía anciana que estaba medio sorda y un primo joven que aún no había aprendido a decir nada que no fuera sobre caballos. Era, según entendió Elisa, un exilio deliberado, un castigo por algún crimen no nombrado, o tal vez simplemente un reflejo de su valor en el cálculo familiar. El duque se sentó en el extremo opuesto, cerca de Lucinda y Sir Robert,
y todas las personas que importaban. No miró a Elisa, no parecía estar mirando a nadie en absoluto. Respondía preguntas cuando se las hacían, comía cuando le ponían comida delante, y mantenía una expresión de neutralidad tan perfecta que Elisa se encontró preguntándose si la había practicado en un espejo o si le surgía naturalmente a los hombres que habían pasado 6 años construyendo muros a su alrededor. ¿Más vino, señorita? Un lacayo apareció a su lado. Sí, gracias. Ella no debería. Sabía que no debería. El vino la hacía honesta, y la honestidad en las reuniones familiares era un arma que no podía permitirse desenvainar. Pero estaba cansada, cansada de ver a Lucinda brillar, cansada de ser invisible, cansada de fingir que nada de eso le dolía. Se bebió el vino y trató de escuchar a su primo explicar la diferencia entre un trote y un medio galope. Al otro lado de la mesa, Lucinda se reía de algo que Sir Robert había dicho, su cabeza dorada echada hacia atrás, su garganta blanca atrapando la luz de las velas. Llevaba azul pálido esa noche, el color de un cielo de invierno, el color de la inocencia, y parecía algo sacado de una pintura, algo demasiado perfecto para ser real, algo que se haría añicos si lo tocabas. Es bastante hermosa, ¿no es así? Elisa se giró. La anciana tía, la tía Millicent, lo recordaba ahora. La miraba entrecerrando los ojos a través de unos anteojos que estaban al menos una década pasados de moda. Lucinda, logró decir Elisa. Sí, lo es. ¿No te agrada? No era una pregunta. Elisa abrió la boca para negarlo, para producir alguna ficción educada que suavizara el momento, pero la tía Millicent ya estaba negando con la cabeza. No te molestes en mentir, niña. Soy demasiado vieja y demasiado sorda para importarme los modales. He observado a esa chica desde que usaba delantales. Tiene una vena de maldad muy grande y la esconde detrás de esa cara bonita. La anciana se inclinó más cerca, con un aliento que olía a jerez. ¿Pero sabes qué es peor que ser mala? ¿Qué? Ser mala con la familia. Los ojos de la tía Millicent eran agudos a pesar de sus años. Puedes ser cruel con los extraños y el mundo te perdonará. Sé cruel con tu propia sangre y le dirá a todos exactamente lo que eres. Elisa no supo qué decir. No esperaba sabiduría de ese sector. No había esperado nada de esta cena excepto sobrevivir. Eres una buena chica, continuó la tía Millicent. Difícil, eso sí. Demasiado inteligente para tu propio bien, pero buena. No dejes que te convenzan de lo contrario. Yo. La voz de Elisa se quebró. Gracias. No me des las gracias. Solo sobrevive. Eso es lo que hacemos las mujeres como nosotras. La anciana le dio unas palmaditas en la mano y se volvió hacia su plato, y Elisa se quedó mirando su copa de vino, tratando de entender lo que acababa de pasar. Un estallido de risas desde el otro extremo de la mesa llamó su atención. Lucinda estaba contando una historia, algo sobre un baile al que había asistido, un vestido que había usado, un admirador que había rechazado. Sir Robert la observaba con la devoción vidriosa de un hombre que nunca había aprendido a mirar debajo de las superficies. Los otros invitados se inclinaban, sonriendo, encantados. Todos excepto uno. El duque también estaba observando a Lucinda, pero su expresión era diferente. Era la expresión de un hombre catalogando información, archivándola, construyendo un caso, y luego levantó la vista y estaba mirando a Elisa. El momento duró solo un segundo, un solo latido del corazón, una sola respiración, pero en ese segundo algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, un asentimiento, un mensaje silencioso que no pudo descifrar por completo, pero que de todos modos entendió. Te veo, decía su mirada. Sé de qué estás rodeada, sé lo que soportas. Ella no apartó la mirada, no pudo apartar la mirada. Y cuando la voz de Lucinda cortó el momento como una espada, por supuesto, la pobre Elisa nunca podría entender las presiones de demasiados pretendientes. Elisa no se inmutó, simplemente sostuvo la mirada del duque y se permitió sentir por primera vez en años que no estaba del todo sola. Refugio en la biblioteca a la velada terminó tarde después de Oporto y cartas y conversaciones interminables, y Elisa escapó a la biblioteca en el momento en que pudo hacerlo sin llamar la atención. La biblioteca de Thornfield Park era la única habitación que genuinamente le gustaba. Era pequeña según los estándares de la casa. Su tío no era un hombre de lectura, pero era cálida y silenciosa,
y estaba llena de ese olor particular a papel viejo y cuero que siempre la hacía sentir a salvo. Cerró la puerta tras ella y se apoyó contra ella, dejando que el silencio se acomodara a su alrededor como una manta. Había sobrevivido. Otra cena, otra velada, otra actuación de la hija complaciente y poco notable que su madre quería que fuera. Estaba exhausta de una manera que no tenía nada que ver con el cansancio físico. Era el agotamiento de la traducción constante, de filtrar cada pensamiento a través de la pregunta de si causaría ofensa, de ser alguien distinto a sí misma durante horas a la vez. Cruzó hacia la ventana y miró hacia el oscuro jardín. La luna estaba saliendo, pintando de plata la hierba mojada, y en algún lugar a lo lejos llamó un búho, un sonido solitario, hermoso y triste. No debería estar aquí sola. No se sobresaltó. Tal vez lo había estado esperando. Tal vez lo había deseado. El duque estaba en el umbral de la puerta, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Se había quitado el abrigo, se había aflojado la corbata, y en la penumbra parecía menos un duque y más un hombre cansado, un hombre solitario, un hombre que también había pasado la noche fingiendo ser alguien que no era. «Ni usted tampoco», dijo ella. «Si alguien nos ve, no lo harán». Él entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Su madre y sus tías se han retirado. Los caballeros todavía están jugando a las cartas. Los sirvientes están en la cocina celebrando con el resto del vino. Hizo una pausa. Lo revisé. ¿Lo revisó? Quería hablar con usted a solas, sin la actuación. El corazón de Elisa latía muy rápido. Se dijo a sí misma que era miedo. Esto era impropio. Esto era peligroso. Esto podría arruinarla si los descubrían. Pero ella sabía que no era así. No le tenía miedo a él. Se tenía miedo a sí misma, de lo que podría decir, podría sentir, podría querer si se lo permitía. ¿De qué deseaba hablar? Se acercó, no de forma amenazadora. No había nada agresivo en su aproximación, pero con una especie de intencionalidad deliberada que la dejó sin aliento. «Deseo disculparme de nuevo por lo que dijo su prima en la cena. Eso no fue su culpa». «No, pero me senté allí, la escuché y no hice nada. ¿Qué podría haber hecho? Podría haberla desafiado públicamente, humillarla de la forma en que ella la humilló a usted. Su voz era áspera. Lo consideré. Estuve muy cerca. ¿Y por qué no lo hizo? Porque habría empeorado las cosas para usted, porque ella habría encontrado una manera de culparla por mi interferencia, porque he aprendido, dolorosamente, que a veces la mejor protección es la invisibilidad». Se detuvo a menos de 1 metro de donde ella estaba parada, y porque usted no quería que lo hiciera. Elisa frunció el ceño. ¿Cómo lo supo? Su rostro. Cuando ella habló, se quedó muy quieta, pero no me miró. Deliberadamente no me miró, y entendí que me estaba diciendo algo. Inclinó la cabeza, estudiándola. Me estaba diciendo que lo dejara pasar. Ella no había sabido que estaba haciendo eso, no había sabido que estaba comunicando nada en absoluto, pero ahora que él lo decía, entendió que tenía razón. «Si usted hubiera intervenido de nuevo», dijo ella lentamente, «se habría convertido en algo sobre usted, sobre lo que pensaba de ella, sobre defenderme, y entonces yo me habría reducido a alguien que necesitaba protección, alguien que no podía pelear sus propias batallas. ¿Puede pelear mis propias batallas?» Ella sonrió, aunque le dolió. «No lo sé, nunca me han permitido intentarlo. Cada vez que abro la boca para defenderme, me dicen que estoy siendo difícil, malagradecida, poco femenina, y así he aprendido a quedarme en silencio. Y mi silencio es elogiado como virtud. Y mientras tanto, las cosas que quiero decir se están pudriendo dentro de mí». La verdad revelada, el duque no dijo nada durante un largo momento. Cuando habló, su voz era diferente, más suave, más cruda. «Mi prometida», dijo él, «la mujer que murió, su nombre era Charlotte». Elisa se quedó quieta. Era hermosa, encantadora, todo lo que una duquesa debería ser. Todo el mundo la amaba. Todos decían lo afortunado que era yo. Hizo una pausa, y a la luz de la luna, ella vio cómo su mandíbula se apretaba y se aflojaba. Yo no lo sabía. Durante mucho tiempo no supe que ella era cruel, no conmigo, sino con otros, con sirvientes, con personas que ella consideraba inferiores. Lo escondía bien. Lo escondía todo bien, hasta que no pudo más. ¿Qué ocurrió? Ella se detuvo, comenzó de nuevo.
Fue mala con alguien que no se lo merecía, alguien que no tenía poder para defenderse. Y esa persona, una niña, una sirvienta de la casa, de apenas 16 años, murió, no directamente. Charlotte no la empujó por las escaleras ni le puso una almohada en la cara, pero creó las condiciones, hizo que la vida de la niña fuera tan insoportable que la niña encontró su propia salida. Elisa sintió que algo frío la recorría. Lo siento mucho. Charlotte no lo vio de esa manera, no lo vio en absoluto. Cuando la chica murió, Charlotte estaba molesta por la inconveniencia de tener que encontrar un reemplazo. Su voz era apenas audible ahora, y me di cuenta de que me había enamorado de alguien que no existía, que la mujer que creía conocer era una actuación, una máscara, y debajo de la máscara había algo que no podía amar, algo que apenas podía mirar. ¿Terminó el compromiso? Lo intenté. Él rió, y fue el sonido más terrible que ella jamás había escuchado, hueco, roto, lleno de fantasmas. Lo intenté y ella se enteró, y 3 semanas después estaba muerta. Los médicos dijeron que fue fiebre. Su doncella dijo que fue un corazón roto. Yo digo, se detuvo, respiró. Yo digo que no pudo soportar ser vista, ser verdaderamente vista, y entonces se detuvo. Elisa no sabía qué hacer. Cada instinto le decía que se acercara a él, que tocara su mano, su brazo, su rostro, pero no sabía si el toque ayudaría o lastimaría. No sabía nada excepto que este hombre acababa de darle una parte de sí mismo que probablemente no le había dado a nadie en años. «Usted se culpa a sí mismo», dijo ella en voz baja. «¿No debería hacerlo? No». La palabra salió más firme de lo que pretendía. No, no debería. Ella tomó sus decisiones, vivió de la manera en que vivió, y murió de la manera en que murió, y nada de eso es culpa suya. Debería haberlo visto antes. Debería haberlo sabido. ¿Cómo? ¿Cómo podría haberlo sabido? Usted mismo dijo que lo ocultaba. Elisa dio un paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos, hasta que pudo ver el brillo de las lágrimas que él se negaba a derramar. Amó a quien creía que ella era. Eso no es un crimen, eso es simplemente humano. Es mayor, que se aclara la garganta. Es mayor, que él la miró, y en sus ojos ella vio algo que la dejó sin aliento. No era gratitud, exactamente. No era alivio, era algo más parecido al asombro, el asombro de un hombre que había esperado juicio y en su lugar había recibido misericordia. «Usted es extraordinaria», dijo él. «¿Lo sabe? No lo soy». Su voz tembló. «Soy torpe y difícil, y digo cosas equivocadas, y no puedo. Usted es extraordinaria», repitió él, y esta vez había algo feroz en ello, algo que no sería contradicho. Es honesta cuando la honestidad le cuesta todo. Ve la verdad cuando todos a su alrededor están deliberadamente ciegos. Carga la crueldad con gracia y silencio cuando debería estar gritando. Tal vez debería gritar, tal vez debería. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo a ella para apartarse, y sus dedos rozaron la mejilla de ella. El toque fue tan suave que dolió. Tal vez ambos deberíamos. Elisa cerró los ojos. Podía sentir la calidez de él, la cercanía de él, la imposibilidad de él. Podía sentir todos los años de soledad presionando contra su pecho, todas las palabras que se había tragado, todas las lágrimas que se había negado a derramar, y pensó que, si no se alejaba en este mismo instante, algo se iba a romper, y no sabía si sobreviviría a la ruptura. «Su gracia», susurró ella. «No podemos». «Lo sé». La mano de él cayó. «Lo sé». Pero no dio un paso atrás, y ella tampoco. Se quedaron allí en la biblioteca iluminada por la luna, 2 personas que acababan de descubrirse, 2 personas que habían estado solas durante demasiado tiempo, 2 personas que sabían con la misma seguridad, con la que sabían cualquier cosa que lo que sea que estuviera sucediendo entre ellos no era nada en absoluto. Consecuencias y promesas los siguientes 3 días. Pasaron en una fiebre de miradas y silencios y conversaciones que decían todo y nada. No volvieron a hablar a solas, no hubo oportunidad, no hubo momento seguro en el que pudieran correr el riesgo de ser vistos. Pero no necesitaban palabras para comunicarse. Una mirada a través de la mesa del desayuno, un roce de manos al pasar por el pasillo, un momento en el jardín cuando Elisa se agachó para recoger un libro caído y levantó la vista para encontrarlo
observándola con una expresión que la hizo olvidar su propio nombre. Lucinda se dio cuenta. No dijo nada. No directamente. No todavía. Pero Elisa podía ver el cálculo en los ojos de su prima. La forma en que rastreaba la atención del duque, como un cazador rastreando a su presa. Lucinda no estaba acostumbrada a ser eclipsada. No estaba acostumbrada a perder. Estás jugando a un juego peligroso, prima. Lucinda la acorraló en la sala de estar de la mañana el tercer día, cuando las otras mujeres habían salido a dar un paseo por el jardín. El duque no es para ti. No estoy jugando a nada. Elisa mantuvo su voz calmada, aunque su corazón estaba acelerado. Apenas conozco al hombre. Apenas lo conoces. Y sin embargo te mira como si fueras la única persona en la habitación. La voz de Lucinda era sedosa, peligrosa. Es patético, en realidad, vergonzoso. La forma en que debes lanzarte sobre cualquier hombre que te preste la más mínima atención. No me he lanzado sobre nadie. ¿No lo has hecho? Lucinda dio un paso más cerca, y por un momento Elisa vio la crueldad debajo del hermoso rostro, vio la cosa fría y calculadora que vivía detrás de esos inocentes ojos azules. Olvidas, prima. Sé lo que eres. Sé que estás desesperada. Sé que eres invisible. Y sé que el duque, sea cual sea el juego al que esté jugando, nunca elegirá a alguien como tú por encima de alguien como yo. Elisa sintió que las palabras aterrizaban como golpes. Sintió que se enterraban en los lugares suaves dentro de ella, los lugares que había pasado años tratando de proteger. Sintió que le escocían los ojos con lágrimas que no derramaría, y entonces escuchó una voz desde el umbral. Siento disentir. Lucinda se dio la vuelta rápidamente. Su rostro se puso blanco. El duque de Ashworth estaba en la entrada. Su expresión era ilegible. Sus ojos estaban fijos en la prima de Elisa, con una frialdad que hizo que la habitación se sintiera como el invierno. Su gracia, tartamudeó Lucinda. Yo no vi. No, él entró a la habitación. Nunca lo hace. Nunca ve el daño que causa, el dolor que inflige, las heridas que deja atrás. Nunca lo ve porque no le importa mirar. Yo solo estaba. ¿Solo estaba qué? Diciendo la verdad, ofreciendo orientación, ayudando a su pobre y desafortunada prima a entender su lugar. Su voz era silenciosa, pero había acero debajo de ella. Escuché lo que dijo, cada palabra, y encuentro que tengo algo que decir a cambio. La boca de Lucinda se abrió y se cerró. Parecía un pez jadeando por aire. La señorita Elisa Ashworth, dijo el duque, sin apartar la mirada de Lucinda, vale 10 como usted, 100 como usted, tiene más gracia en su silencio que la que usted tiene en todas sus actuaciones. Tiene más valentía en su contención que la que usted tiene en toda su crueldad. Y si ella me aceptara. Se detuvo. Elisa no podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que quedarse allí y mirar fijamente al hombre que acababa de desmantelar la crueldad de su prima, y que ahora se volvía hacia ella con algo en sus ojos que parecía esperanza y terror combinados. Si ella me aceptara, dijo de nuevo, y esta vez su voz era más suave, destinada solo a ella. Pasaría el resto de mi vida demostrando que ella es exactamente lo que quiero, exactamente a quien quiero, nadie más. La habitación estaba en silencio. Lucinda hizo un pequeño sonido estrangulado y huyó. Elisa no la vio irse. No podía apartar la mirada del rostro del duque. No debió haber hecho eso, susurró ella. Debía haberlo hecho antes. Él dio un paso hacia ella. Debía haberlo dicho la primera noche. El momento en que la escuché reírse de usted, debí. Ella nunca se lo perdonará. Se aclara la garganta, se lo dirá a todos. Que lo haga. Otro paso, que le diga al mundo que el duque de Ashworth escuchó su crueldad y la llamó por su nombre. Que les diga que la defendía a usted. Que les diga que estoy enamorado de usted. El corazón de Elisa se detuvo. ¿Usted? ¿Qué? La amo. Las palabras cayeron de él como piedras, como confesiones, como oraciones. La he amado desde que estuvo parada en ese jardín y me dijo la verdad sobre mí mismo. La he amado desde que me miró sin miedo y sin expectativas y sin querer nada de mí excepto honestidad. La he amado, Elisa Ashworth, y no sé cómo detenerme, y no quiero intentarlo. Ella estaba llorando ahora. Podía sentir las lágrimas en sus mejillas, cálidas y saladas e imposibles de detener. No soy lo que usted necesita, dijo ella. Soy difícil y torpe y digo cosas incorrectas. Usted dice las cosas correctas.
las cosas verdaderas, las cosas que todos los demás son demasiado cobardes para decir, lo avergonzaré, nunca podría avergonzarme, no soy hermosa, lo es. Cerró la distancia entre ellos y tomó su rostro entre sus manos. Esas manos grandes y gentiles que ella había observado durante días, con las que había soñado, que había deseado sin permitirse nombrar el deseo. Es hermosa, no de la manera en que el mundo entiende la belleza, no de la manera que se pinta y se alaba y se exhibe, es hermosa de la manera que importa, de la manera que perdura. Ella cerró los ojos, sintió que los pulgares de él secaban sus lágrimas, sintió su calidez, su cercanía, la realidad imposible y aterradora de él. No sé cómo hacer esto, susurró. Yo tampoco. Su frente tocó la de ella. Aprenderemos juntos. Cuando él la besó suavemente, cuidadosamente, como si fuera algo precioso que podría romperse, Elisa entendió por primera vez en su vida lo que significaba ser elegida, no porque fuera hermosa, no porque fuera conveniente, no porque encajara en alguna idea de lo que debería ser una mujer, sino porque era ella misma, difícil, honesta, imperfecta y real. Y él la quería de todos modos. La quería porque, un nuevo comienzo, el escándalo, estalló durante el desayuno a la mañana siguiente, como una ola sobre un pequeño bote. Lucinda se lo había contado a su madre, quien se lo había contado a la madre de Elisa, quien se lo había contado a todos los demás. Y para cuando Elisa bajó al comedor, toda la familia estaba esperando con expresiones que iban del horror a la furia y al deleite, en la forma particular que significaba que la desgracia de otra persona estaba proporcionando un excelente entretenimiento. ¿Es verdad? La voz de su madre temblaba. ¿Es verdad que el duque, que tú y el duque? Sí. Elisa se sentó y alcanzó las tostadas. Sus manos no temblaban, su voz no temblaba. Algo había cambiado en ella desde ayer. Algún muro había caído, alguna cadena se había roto, y descubrió que ya no le importaba lo que pensaran. El duque me ha propuesto matrimonio. He aceptado. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Aceptaste? Repitió su madre como si las palabras estuvieran en un idioma extranjero. ¿Aceptaste una propuesta de un duque? ¿Es tan difícil de creer? Sí. La voz de Lucinda cortó la atónita quietud como una hoja afilada. Sí, lo es, porque se suponía que él, todo el mundo sabe que se suponía que te propondría matrimonio a ti. Elisa miró a su prima y vio por primera vez lo pequeña que era realmente Lucinda, lo asustada, lo desesperada por importar, por brillar, por ser el centro de todo. ¿Eso es lo que pensabas? ¿Que agregarías un duque a tu colección junto a Sir Robert? Yo no quise. Siempre quieres. Elisa se puso de pie, dejando su tostada intacta. Querías decir cada palabra cruel que alguna vez me dijiste. Querías decir cada risa, cada burla, cada destrucción casual de mi confianza. Lo decías en serio, Lucinda, porque decirlo en serio te hacía sentir poderosa, te hacía sentir mejor contigo misma. Elisa, la voz de su madre era cortante. No le hablarás así a tu prima. ¿Por qué no? Elisa se volvió hacia su madre. Porque es de mala educación, porque hace que la gente se sienta incómoda, porque las chicas buenas se quedan en silencio y se dejan comer vivas pedazo por pedazo hasta que no queda nada, porque no se hace. Entonces tal vez debería hacerse. Elisa sintió que algo se expandía en su pecho, algo que había estado comprimido durante años, durante décadas, algo que había estado esperando permiso para respirar. Tal vez deberíamos hablar sobre la crueldad que soportamos. Tal vez deberíamos nombrarla. Tal vez deberíamos dejar de fingir que el silencio es lo mismo que la fuerza. Salió del comedor sin mirar atrás. Encontró al duque en el jardín junto al viejo reloj de sol, esperándola como si hubiera sabido que ella vendría. Lo saben, dijo ella. Supuse que lo sabrían. No están complacidos. Eso también lo supuse. Ella se detuvo a su lado y miró el reloj de sol, a las palabras gastadas alrededor de su rostro. Tempus fugit. El tiempo vuela. Mi madre piensa que me he arruinado, dijo ella. Mi prima piensa que le he robado algo que le pertenecía. Mi tía piensa que he actuado por encima de mi posición. ¿Y tú qué piensas? Elisa consideró la pregunta. Consideró el sol rompiendo a través de las nubes por primera vez en días, pintando el jardín de oro y verde. Consideró la calidez del hombre a su lado, la firmeza de su presencia. El conocimiento de que fuera lo que viniese después
no lo enfrentaría sola. Creo, dijo lentamente, que he pasado toda mi vida tratando de ser lo suficientemente pequeña como para encajar en el espacio que me hicieron. Y creo que he terminado. Creo que preferiría ser demasiado que no ser suficiente. El duque tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, cálidos y fuertes. No eres demasiado, dijo él. Eres exactamente la cantidad correcta. Es el espacio el que estaba equivocado. Ella se giró para mirarlo, a este hombre que la había visto, verdaderamente visto desde el primer momento. Este hombre que había reconocido su dolor y lo había nombrado. Este hombre que la había elegido no a pesar de quién era, sino a causa de ello. «Te amo», dijo ella. Las palabras salían fácilmente ahora, como agua encontrando su camino cuesta abajo. No sabía que podía, no sabía que se me permitía, pero te amo, y no me voy a disculpar por ello. Él sonrió. Fue la primera sonrisa real que le había visto. No una curva cortés de los labios, no una expresión practicada, sino una sonrisa que venía de algún lugar profundo, verdadero y humano. Transformó su rostro, lo hizo ver como un hombre que acababa de descubrir algo que creía perdido para siempre. «Ni deberías hacerlo», dijo él, «ni yo lo haré». Y cuando la besó de nuevo allí en el jardín bañado por el sol, Elisa entendió que esto era lo que se sentía volver a casa, no a un lugar, sino a una persona, no a la seguridad, sino a algo mejor, al reconocimiento, a la aceptación, a la gracia particular de ser conocida. 3 años después la boda fue pequeña, en contra de toda tradición y expectativa. Elisa la había querido así, y el duque Marcus lo llamaba ahora cuando estaban a solas, había estado de acuerdo inmediatamente. Una boda grande habría significado que Lucinda, su madre y todos los demás observarían desde los bancos con sus falsas sonrisas y su resentimiento real. Una boda pequeña significaba solo las personas que importaban. Se casaron en la capilla de Ashworth Hall, la finca ancestral del duque, en una fría mañana de diciembre, cuando el mundo estaba blanco de escarcha. Elisa vestía seda gris, no blanca, no marfil, sino el gris plateado del amanecer invernal, de las nubes de tormenta rompiéndose, de algo antiguo e implacable aprendiendo a suavizarse. Su tía Millicent se sentó en el banco delantero, agarrando un pañuelo y llorando con lo que Elisa sospechaba que era auténtica alegría. Los votos fueron simples, las promesas fueron enormes. «Te veré», dijo Marcus, su voz áspera por la emoción. «Todos los días te veré. A la verdadera tú, a la difícil, honesta y extraordinaria tú, no apartaré la mirada. Me quedaré», respondió Elisa. «Cuando sea difícil, cuando estés de luto, cuando los fantasmas del pasado vengan a llamar, me quedaré. Y te recordaré que no eres el hombre que eras antes, sino que ambos nos estamos convirtiendo en algo nuevo». Y después, cuando salieron de la capilla a la fría y brillante mañana, Elisa miró hacia el cielo, despejado e infinito y lleno de posibilidades, y sintió algo que nunca había sentido antes. Se sintió libre. Pasaron 3 años como un aliento contenido, como una oración, como un lento despliegue de todo lo que había estado comprimido y oculto y esperando. Elisa aprendió la forma de su esposo, no solo su cuerpo, aunque también aprendió eso. Aprendió la cicatriz sobre su ceja izquierda, las motas plateadas en sus ojos y la forma en que le temblaban las manos cuando la tocaba, como si no pudiera creer del todo que ella fuera real. Aprendió sus silencios y sus miedos. Aprendió los sueños que lo despertaban en la noche y los recuerdos que hacían que se le tensara la mandíbula, y las palabras que no podía decir ni siquiera después de todo este tiempo. Y él la aprendió a ella, su temperamento, su impaciencia y su tendencia a decir exactamente lo incorrecto en exactamente el momento equivocado, su miedo a ser invisible, su terror a ser demasiado, la forma en que lloraba cuando estaba enojada, porque su cuerpo no sabía de qué otra manera expresar la enormidad del sentimiento, y la forma en que se reía cuando estaba nerviosa, y la forma en que se quedaba callada y quieta cuando era verdaderamente feliz, como si necesitara toda su atención para sostener la alegría. Pelearon, por supuesto que pelearon. 2 personas que habían pasado sus vidas construyendo muros no derribaban esos muros sin escombros, sin víctimas, sin momentos en que las viejas defensas se levantaban y exigían reconocimiento, pero aprendieron a pelear de maneras que no destruían,
Aprendieron a decir, estoy dolida en lugar de estás equivocado. Aprendieron a acercarse el uno al otro, incluso cuando acercarse se sentía como una rendición. Y lenta, suavemente, como la primavera que regresa después de un largo invierno, aprendieron a ser felices. En la mañana de su tercer aniversario, Elisa se despertó en una cama vacía y con una nota en la almohada. Ven al jardín. Se vistió rápidamente, sin molestarse con corsés o peinados elaborados, y salió. El jardín de Ashworth Hall era diferente al de Thornfield Park, más antiguo, más salvaje, lleno de rosas que habían estado creciendo desde que se construyó la casa hace 300 años. En primavera olía a cielo, en invierno, cuando las rosas dormían, olía a potencial. Marcus estaba de pie junto a la fuente en el centro del jardín. Sostenía algo, un pequeño bulto envuelto en una manta, y cuando Elisa se acercó, vio su rostro, y su corazón se detuvo. Estaba llorando. ¿Qué pasa? Ella corrió hacia él. ¿Qué sucede? Nada malo. Su voz estaba ahogada por algo que no era dolor. No pasa nada malo, Elisa. Todo lo contrario. Mira, volteó el bulto para que ella pudiera ver. Un bebé. Una bebé pequeñita, perfecta y dormida con cabello oscuro, una boca de capullo de rosa y las manos más pequeñas que Elisa hubiera visto jamás. No lo entiendo, susurró ella. La esposa del vicario, su hermana, murió en el parto la semana pasada. La voz de Marcus temblaba. No había familia, nadie que se hiciera cargo de la niña. Iban a enviarla a la parroquia, al asilo, y yo no pude dejar que eso pasara. Elisa extendió la mano y sus dedos rozaron la mejilla del bebé. Tan suave, tan imposiblemente suave. Es una niña, una niña. Marcus la miró, y en sus ojos ella vio todo. El dolor que había cargado durante años, la culpa, los fantasmas, y debajo de todo eso, algo nuevo, algo frágil y feroz y lleno de esperanza. Su nombre es Margaret. La madre quería que se llamara Margaret, pero pensé que, si estás de acuerdo, pensé que quizás podríamos llamarla Meg. Elisa no podía hablar, no podía hacer nada más que mirar a la pequeña criatura en los brazos de su esposo. Este regalo inesperado, esta segunda oportunidad imposible. Siempre dijimos, logró decir finalmente, que encontraríamos nuestro propio camino, que construiríamos algo diferente. Lo hicimos. Esto es diferente. Sí. Ella miró a Marcus, a las lágrimas en su rostro, la esperanza en sus ojos, la forma en que sostenía a la bebé como si estuviera hecha de cristal y oro. ¿Puedo sostenerla? Él colocó a la niña en sus brazos, y Elisa sintió su peso, tan pequeña, tan ligera, tan completamente dependiente de la bondad de extraños que estaban a punto de convertirse en sus padres. Miró hacia abajo al rostro dormido, a los diminutos dedos enroscados contra la manta, y entendió algo que había estado intentando entender toda su vida. No tenías que nacer en una familia para pertenecer a una. No tenías que ser elegido primero para ser elegido por completo. No tenías que ser hermosa en la forma en que el mundo entendía la belleza para ser digna de amor. Solo tenías que presentarte, solo tenías que quedarte, solo tenías que dejarte encontrar. Hola, Meg, susurró, soy tu madre, y este es tu padre, y te vamos a amar tanto que nunca, jamás dudarás de tu lugar en el mundo. La bebé se movió, abrió los ojos grises como nubes de tormenta, como acero, como algo antiguo e implacable que estaba aprendiendo a suavizarse, y por un momento, Elisa podría haber jurado que sonrió. 10 años después, el jardín 10 años después, en una mañana de primavera cuando las rosas estaban en plena floración, Elisa se sentó en la terraza de Ashworth Hall y observó a su familia. Meg tenía 9 años ahora, era alta, seria, y poseía un intelecto que asustaba a sus tutores y deleitaba a sus padres. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el césped, leyendo un libro que probablemente era demasiado avanzado para ella y probablemente le daría pesadillas, y negándose a entrar a pesar de las manchas de hierba en su vestido. Su hermano Thomas, nacido 2 años después de la llegada de Meg en un parto que casi mata a Elisa y que habría matado a una mujer menos fuerte, tenía 7 años y era ruidoso, estaba enamorado de los caballos y era totalmente incapaz de quedarse quieto por más de 30 segundos seguidos. Actualmente estaba persiguiendo al gato del jardinero a través de los rosales gritando algo sobre piratas, y los gemelos, Eleanor y James,
de 4 años y terribles, de la forma en que todos los niños de 4 años son terribles, intentaban construir un castillo con piedras cerca de la fuente, con resultados mixtos y muchos chillidos. Marcus salió de la casa y se paró a su lado. Su cabello estaba gris en las sienes ahora, y había líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí cuando se casaron, pero sus manos seguían firmes y su mirada seguía segura, y cuando la miraba, ella todavía se sentía vista. «Los Thornfield llegan esta tarde», dijo él. «Tu madre envió un mensaje». Elisa suspiró. «¿Todos ellos?» «Todos ellos. Es mayor, que es mayor, que...» Se aclara la garganta. «Es mayor, que es mayor que...» incluyendo a Lucinda. Incluyendo a Lucinda. Elisa miró a sus hijos, a sus extraordinarios, caóticos e imposibles hijos, y sintió una oleada de algo que no era del todo satisfacción y no era del todo triunfo, sino algo intermedio. Lucinda se había casado con Sir Robert como estaba planeado. El matrimonio había durado 3 años antes de que él la dejara por una viuda en Bath, con mejor conversación y menos quejas. Lucinda había regresado a la casa de su madre, amargada y hermosa, e incapaz de entender qué había salido mal. Visitaba Ashworth Hall una vez al año en Navidad, y pasaba todo el tiempo haciendo comentarios sobre los vestidos pasados de moda de Elisa y sus hijos indisciplinados. Elisa había aprendido a lo largo de los años a encontrar esto divertido en lugar de doloroso. «¿Debería decirles que tenemos un compromiso previo?», preguntó Marcus. «No». Elisa alcanzó su mano. «No, déjalos venir, déjalos ver». «¿Ver qué?». «Lo que se perdieron». Ella le sonrió a él, a este hombre que la había encontrado cuando estaba perdida, que la había elegido cuando estaba segura de que no era la elegida, que había construido esta vida con ella ladrillo a ladrillo y año a año hasta convertirla en algo sólido, real y de ellos. Lo que nunca podrían entender. Marcus llevó la mano de ella a sus labios y le besó los dedos. «¿Y qué es eso? ¿Qué esto?». Ella hizo un gesto hacia el jardín, los niños, se aclara la garganta, la casa que se había convertido en un hogar, la vida que habían construido de las ruinas, y la esperanza, y la pura y terca negativa a rendirse. Esto es lo que importa, no los títulos o la belleza o las opiniones de personas que nunca se tomaron el tiempo de verte claramente. Solo esto, solo nosotros, solo amor. Thomas vino corriendo hacia ellos cubierto de tierra y hojas y alegría, y se arrojó a los brazos de Marcus con la absoluta confianza de un niño que nunca ha dudado de ser bienvenido. «Papá, el gato me mordió, te lo merecías. Solo un poco». Marcus rió, esa rara y plena risa que Elisa había aprendido a atesorar, e izó a su hijo sobre sus hombros, y Elisa los observó, y sintió que su corazón se expandía hasta que pensó que podría estallar. Le habían dicho durante tantos años que no era suficiente, ni lo suficientemente hermosa, ni lo suficientemente encantadora, ni lo suficientemente silenciosa, ni lo suficientemente buena. Lo había creído a veces. En las horas oscuras de la noche, en los largos años de soledad, había creído que había algo fundamentalmente malo en ella que la hacía indigna de amor. Se había equivocado, no se había equivocado al sentir el dolor. El dolor era real y la había moldeado, y llevaría las cicatrices de ello siempre. Pero se equivocó al creer que el dolor la definía. Se equivocó al creer que se lo merecía. Se equivocó al creer que solo había una forma de ser valiosa y que había fracasado en lograrla. No era hermosa en la forma en que Lucinda era hermosa. No era encantadora de la manera que la sociedad exigía el encanto. Era difícil y honesta, y a menudo demasiado y ocasionalmente no lo suficiente. Y nada de eso importaba, porque las personas que la amaban exactamente por lo que era. Ese era el secreto que nadie le había contado. Esa era la verdad que tenía que descubrir por sí misma. No tenías que cambiar para ser digna de amor. Solo tenías que encontrar a las personas que pudieran verte claramente. Y a veces, si eras muy afortunada, si eras lo suficientemente terca, si te negabas a rendirte, esas personas te encontraban primero. El carruaje que transportaba a la familia Thornfield llegó a las 4:00 de la tarde justo cuando Elisa había dispuesto que se sirviera el té en la terraza. Había aprendido a lo largo de los años que encontrarse con Lucinda requería ciertas preparaciones. «Excelente té»,
asientos cómodos y la presencia de al menos 2 niños para proporcionar distracción. Hoy tenía a los 4 niños, lo que quizás era excesivo, pero no le importaba. Lucinda salió del carruaje primero, seguida por su madre y 2 de las tías de Elisa. Se veía mayor, todos se veían mayores, pero ella había envejecido de la forma en que a veces envejecen las mujeres que han pasado su vida siendo hermosas, con una especie de resentimiento desconcertado, como si el tiempo hubiera roto una promesa que nunca se dio cuenta de que era condicional. Elisa. La sonrisa de Lucinda no llegó a sus ojos. Nunca lo hacía. «Qué bien te ves». «Igualmente». Elisa hizo un gesto hacia la terraza. «Por favor, vengan y siéntense. Los niños están ansiosos por verlas». Esto no era precisamente cierto. Los niños habían sido sobornados con un postre extra para ser educados, y Meg había extraído la promesa de que no se le exigiría conversar con Lucinda durante más de 5 minutos. Pero la ficción sirvió a su propósito, y la familia se acomodó en la terraza con un mínimo de incomodidad. Se sirvió el té. Se consumieron los sándwiches. Los gemelos mostraron su colección de rocas a una audiencia cortésmente indiferente. Thomas demostró su habilidad para silbar a través de sus dedos, lo que no impresionó a nadie excepto a él mismo. Y Meg, la brillante, seria y extraordinaria Meg, se sentó en silencio con su libro y observó todo con ojos a los que no se les escapaba nada. «Los niños están creciendo tan rápido», dijo la madre de Elisa, en el tono de alguien que busca algo positivo que decir. «Antes de que te des cuenta, estarás presentando a Meg en sociedad». «¿Lo haré?» Elisa sonrió. «Más bien pensé en dejarla decidir por sí misma lo que quiere hacer con su vida. Pero seguramente Margot quiere estudiar medicina», dijo Marcus, apareciendo al lado de Elisa con una tetera fresca. «Nos ha informado que tiene la intención de asistir a la universidad y convertirse en cirujana». El silencio que siguió fue exactamente como Elisa lo había imaginado. «¿Una cirujana?» La voz de Lucinda era débil por el horror. «Pero es una niña». «Sí». El tono de Marcus fue suave. «Nos habíamos dado cuenta. ¿Y van a permitírselo? Vamos a apoyarla en cualquier camino que elija». Elisa miró a los ojos a Lucinda y los sostuvo. «Eso es lo que hacen los padres, ¿no es así? Apoyar los sueños de sus hijos en lugar de forzarlos en formas que nunca estuvieron destinados a llenar». La boca de Lucinda se abrió y se cerró. Por una vez, no tenía nada que decir. Meg levantó la vista de su libro. Se encontró con los ojos de Elisa y sonrió. Fue una pequeña sonrisa, privada y cómplice. La sonrisa de una niña que entendía que la estaban defendiendo y lo apreciaba más de lo que las palabras podían expresar. «¿Me pueden disculpar?», preguntó Meg. «Quiero mostrarle a la abuela la nueva camada de gatitos en el establo». «Por supuesto, cariño». Meg se levantó, se metió el libro debajo del brazo y le tendió la mano a la madre de Elisa, con toda la grave cortesía de una futura cirujana y una niña actual que había aprendido exactamente cómo manejar a los adultos. «Abuela, el naranja es mi favorito». La llamé Clementine. Desaparecieron hacia los establos y Elisa las vio irse con un corazón que se sentía imposiblemente lleno. Esto era lo que ella había querido. Se dio cuenta. No el título, no la casa, ni siquiera el amor, aunque también quería eso, lo quería desesperadamente. Lo que había querido, más que cualquier otra cosa, era esto. La oportunidad de criar hijos que supieran que eran vistos, que supieran que eran valorados, que nunca, jamás dudarían de su lugar en el mundo. Ella había sido esa niña que dudaba una vez. Había sido la chica en la ventana mirando la lluvia, preguntándose si alguna vez le importaría a alguien. Ahora era la mujer en la terraza, viendo a su hija alejarse con la cabeza en alto. Sabiendo que cualesquiera fueran los desafíos que le esperaran por delante, Meg los enfrentaría con el conocimiento de que era amada exactamente como era. Ese era el regalo que Elisa podía darle, el regalo que nadie le había dado a Elisa. Y era suficiente, era más que suficiente, lo era todo. Más tarde esa noche, después de que la familia se había ido y los niños estaban en la cama y la casa se había asentado en la tranquilidad particular del atardecer, Elisa encontró a Marcus en la biblioteca. Estaba parado en la ventana mirando hacia el jardín, iluminado por la luna, y algo en su postura la hizo detenerse en el umbral. «¿En qué estás pensando?». Él se giró, y ella vio el brillo de lágrimas no derramadas en sus ojos. «Charlotte», dijo en voz baja. «Estaba pensando en Charlotte».
Elisa cruzó la habitación y se paró a su lado. Aún no lo tocó. Había aprendido a esperar, a dejar que él se acercara a ella cuando estuviera listo. ¿Qué hay sobre ella?, estaba pensando. Hizo una pausa, tragó saliva y volvió a intentarlo. Estaba pensando que ella no me reconocería ahora. El hombre que era cuando la conocí, enojado y frío, y tan convencido de que la única forma de sobrevivir era no sentir nada. Ese hombre se ha ido, y en su lugar hizo un gesto a la habitación a su alrededor, a la casa, a la vida que habían construido. En su lugar está esto, esta persona que puede reírse de las bromas de sus hijos y llorar ante la bondad de su esposa y sentir todo el tiempo sin miedo. ¿Es eso algo bueno o algo malo? Es una cosa aterradora. Se giró para mirarla completamente. Es una cosa aterradora. Y no renunciaría a ella por nada. Elisa lo alcanzó entonces, y él vino hacia ella, envolviéndose en sus brazos con un suspiro que pareció liberar años de tensión, años de dolor, años de cargar pesos que nunca había pedido llevar. «Te amo», dijo él en su cabello. «Te amo tanto que a veces me asusta». «Lo sé». Ella lo abrazó más fuerte. «Sé exactamente a qué te refieres». Se quedaron allí durante mucho tiempo. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Dos personas que habían elegido ser valientes cuando la valentía se sentía imposible. Dos personas que habían aprendido lenta, dolorosa y bellamente que el amor no era un destino, sino una práctica, algo que hacías todos los días, algo que elegías una y otra vez incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. «Ven a la cama», susurró Elisa finalmente. En un momento, Marcus se apartó, la miró con esos ojos grises que ella había aprendido a leer como un lenguaje. «Solo quiero mirarte por un momento». «¿Por qué?» «Porque eres hermosa». Sonrió, y era la sonrisa de la que ella se había enamorado. Rara, real y destinada solo para ella. «Porque salvaste mi vida, porque estoy tan agradecido cada día de que caminaras hacia ese jardín con tu vestido de lana marrón y me dijeras la verdad». «¿Qué verdad?» «Que estaba bien ser visto, que estaba bien sentir, que los muros que había construido no me estaban protegiendo, me estaban aprisionando». Tomó el rostro de ella entre sus manos, esas manos grandes y suaves que habían aprendido cada curva de su cuerpo y cada rincón de su corazón. «Me liberaste, Elisa, y pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de ese regalo». «No tienes que ser digno». Ella cubrió las manos de él con las suyas. «Solo tienes que estar aquí. Eso es todo lo que siempre quise. Solo a ti, presente, quedándote. Me quedaré. Lo sé, siempre, lo sé». Y cuando la besó, suave y tiernamente, con todo el amor que había pasado 6 años aprendiendo a sentir de nuevo, Elisa entendió, final y completamente, lo que significaba la felicidad. No significaba la ausencia de dolor, no significaba que todo fuera perfecto, no significaba que los fantasmas del pasado hubieran desaparecido o que los desafíos del futuro no llegarían. Significaba que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos, que se elegirían el uno al otro una y otra vez, incluso cuando elegir fuera difícil, que construirían algo real y duradero y verdadero, no a partir de la perfección, sino de la persistencia. El amor no era un sentimiento, era una decisión, y ellos habían decidido. Nos elegimos, nos quedamos, estábamos unidos no por obligación, no por expectativa, no por las estrechas definiciones de lo que debería ser una familia, unidos por algo más profundo, algo que no se podía nombrar, solo vivir. En el jardín, las rosas continuaban floreciendo. En la casa, los niños continuaban creciendo. Y en la biblioteca, 2 personas que alguna vez creyeron que estarían solos para siempre, se abrazaban bajo la luz de la luna y sabían, con una certeza que no requería pruebas, que habían encontrado su camino a casa. Aquí es donde termina la historia, no con una boda, aunque hubo una, no con un beso, aunque hubo muchos, sino aquí, en la tranquilidad de una noche ordinaria, en los brazos de alguien que te ve por completo. Ese es el único final que importa, ese es el final que perdura.